Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Observatorio Universitario. Esta tarde tenemos una mesa muy importante con dos personalidades destacadas en nuestra universidad y hablaremos de un tema que para todos es de interés, es el tema financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit. El observatorio pues les da la bienvenida a este espacio virtual de conocimiento, de diálogo, de análisis, de propuesta que hemos denominado diálogos universitarios y que pues como les decía en esta ocasión tenemos la grata compañía de dos compañeros. Nos acompaña por un lado la maestra Margarete Moeller Porras, ella es especialista en gestión y política educativa, profesora del área de Ciencias Sociales y Humanidades, con más de 30 años de experiencia universitaria. Muchas gracias por estar aquí, Margarete. También está el maestro Juan Francisco Gómez Cárdenas, es profesor de tiempo completo de la Unidad Académica de Contaduría y Administración y actualmente secretario de Finanzas de la Administración Central, de la Rectoría, el maestro Jorge Ignacio Peña. Muchas gracias por estar acá, maestro. Al contrario, Andrés, un placer estar aquí con ustedes y con la maestra. Bueno, pues como decía, me voy a permitir hablar un poco del marco general del tema para después darle entrada al diálogo, ¿sí? Al diálogo que podríamos ir abordando en varios puntos sobre el tema financiero de la universidad, lo que nos permita el tiempo y el momento, ¿no? Todos sabemos que actualmente está el tema del presupuesto de egresos de la Federación digamos, a unos días de aprobarse. Hay por ahí varias noticias, varias documentos sobre esta reducción reciente al sector educativo en general, que impacta la SEP y que impacta al CONACYT e impacta a través de ellos, de estas dos instituciones, pues a todas las universidades públicas y especialmente en ciertos fondos muy específicos que tienen que ver algunos con temas extraordinarios para el caso de la educación superior. Para muchos es claro que también esta situación ha sido expresada y ha sido incluso cuestionada por instituciones como la NUYES, como la CONTU, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, la misma CONAGUA ha hecho un análisis, ha hecho expresión, varios grupos de universidades se han expresado en torno al riesgo que corre en las finanzas universitarias en el país debido a este recorte. Yo quisiera decir solamente que, bueno, no es algo nuevo, me parece, y creo que lo compartimos. En reiteradas ocasiones ha habido, digamos, restricciones presupuestarias al tema educativo. No es tampoco algo de sexenal, más bien es transeccional. Estamos hablando de una política general de financiamiento que ha ido cambiando en los últimos 30 años, y ya me explicarás más de eso, maestra, pero que actualmente pues está generando una respuesta de las universidades y la nuestra es una de ellas, ¿no? Y entonces está enmarcada en este marco de restricciones y uno de los temas, yo creo que el más sensible es el tema del Fondo Extraordinario para Problemas Estructurales, que se ha evidenciado como uno de los que van a ser recortados, pues, y que incluso esta universidad, pues, en el último paro que hubo hace una semana, se manejó como una de las demandas, junto con otras universidades que han hecho el mismo planteamiento en torno a que este fondo, pues, resuelve algunos de los problemas. Pero ¿por qué no nos ayudas a entender, maestra, cómo enfrentan las universidades este presupuesto cada vez más recortado? ¿Cómo enfrentan estas situaciones financieras que generalmente tienden a reproducirse, o sea, a repetirse después de ciertos ciclos? Yo creo que nos podrías bien aclarar la dinámica general de estos financiamientos y de los subsidios de las universidades y por qué estamos cada vez metidos en el problema de la crisis. Sí, efectivamente, como tú dices, es un problema cíclico, es un problema que viene con el surgimiento mismo de la universidad pública en México, donde el financiamiento a las instituciones de educación superior se ha venido asignando bajo un principio histórico, o sea, el presupuesto que tiene asignada una institución en un año
nada más se adiciona al año siguiente con lo correspondiente al incremento salarial, pero básicamente es un histórico de plazas autorizadas, que cuando las universidades empiezan a desarrollarse en la medida que lo han hecho todas las instituciones públicas en México, este fondo nunca alcanza a cubrir las necesidades reales de las instituciones educativas, porque para que se autoricen las plazas es necesario no solamente hacer las gestiones a nivel federal, sino también acompañarlo de fuertes procesos a nivel estatal de fondos de contrapartida estatales, que en el caso de entidades federativas donde se tienen una gran cantidad de recursos, que son entidades ricas, digamos, de alguna manera, este fondo de contrapartida estatal es muy factible de lograrlo, con lo cual también se logran reconocimientos de plantilla. Esto nos puede permitir entender por qué la universidad está en esta situación tan frágil, tan endeble, porque dependemos de un presupuesto históricamente asignado, en el cual obtener una plaza más es una lucha verdaderamente grande e incesante. Pero ¿por qué atravesamos este problema cíclicamente? No solamente porque tengamos este rezago histórico en el reconocimiento de plazas, sino también por la forma en la cual está compuesto el financiamiento de la educación en México. En este sentido, me gustaría comentar que el dinero que se asigna a la universidad, o a todas las universidades en general, está compuesto por el subsidio ordinario, que es el presupuesto al que yo hacía referencia, que es el presupuesto para el pago de nóminas básicamente, está integrado también por recursos extraordinarios, que es la vía en la cual el gobierno ha buscado asignar fondos a las instituciones de educación superior, no solamente con base en su plantilla, sino con base en el nivel de desempeño que tienen, en la buena administración, digamos, que tienen, o en los logros académicos que se consigan. Entonces, además del financiamiento ordinario, tenemos para las instituciones de educación superior recursos del ramo 33, principalmente destinados a infraestructura, tenemos recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional para acciones de apoyo académico, y tenemos recursos del Fondo para Atención de Problemas Estructurales de las Universidades. Y es particularmente importante destacarlo porque este fondo ha sido creado a nivel nacional porque todas las universidades públicas en México tienen problemas semejantes. El Fondo de Apoyo para Problemas Estructurales es un fondo que creó el gobierno federal para darle recursos a las universidades para recuperar la plantilla que deberían de tener, o sea, para autorizar la plantilla que no se les había estado reconociendo, para crear fondos de pensiones y jubilaciones, que eran con mucho uno de los problemas financieros más grandes de las universidades, o bien para resolver situaciones financieras como pasivos que hubiera por créditos, pasivos en el pago de Infonavit o de aportaciones a la Secretaría de Hacienda. Entonces, de esta manera, entre el subsidio ordinario y los fondos extraordinarios es como se compone el recurso para las universidades. Pero como nunca se otorga todo lo que la institución requiere, lo único que se logra es subsanar en cierta medida las situaciones emergentes, pero no resolverlas de fondo. Maestra, ¿qué explica? Si pensamos que en estos fondos extraordinarios, pues digamos, ligerezan la carga financiera de las instituciones, dado los argumentos que señala, pero sin embargo, algo debe explicar, digo, hay otros factores que explican que hayamos llegado a más de 1,000 millones de déficit según lo expuesto por la actual administración, y que podríamos hacer algunos análisis sobre esa gestión de recursos, sobre esos acceso a esos fondos, sobre el manejo de estas finanzas, porque si revisamos, por ejemplo, la cuenta pública de la universidad en gacetas universitarias, tenemos variaciones en esos fondos, o sea, hay años que se reportan ciertos 50, 70, 100, 150 millones de pesos extraordinarios de distintos orígenes, pero no es, digamos, permanente, no es constante ni tampoco incrementa el acceso a fondos extraordinarios de manera constante. Entonces, algo debió haber pasado, sobre todo en los últimos años, que explica que en vez de resolver
medianamente el problema hayamos incrementado. ¿Cómo explicar eso, maestro? No es difícil explicarlo si consideramos que todos estos fondos son fondos a concurso, que hay una bolsa definida a nivel nacional por la que compiten las universidades y de acuerdo a los recursos no solamente administrativos o académicos que tienen las instituciones, sino a los recursos políticos, es como se asignan muchas veces los fondos a las instituciones. Entonces, dependiendo de cuestiones más de naturaleza política, es como se pueden asignar. Por eso hay veces en las que se consigue mucho, hay veces en las que se consigue poco. La universidad siempre ha estado trabajando para conseguir esos recursos. Pero por ejemplo, digamos, la competencia sí se hace y hay un monto total quizás que pone el gobierno federal y sobre ese monto pues todos compiten, todas las universidades. Pero, ¿qué pasó con el fondo de pensiones? ¿Qué pasó con el incremento de la nómina? ¿Qué pasó con los pasivos del SAMS, del IMSS? Se ha dicho muchas veces, el maestro Nacho Peña ha explicado algunas cosas en las distintas escuelas, y a mí me gustaría que nos diera al menos, maestro, una explicación breve de este desencadenamiento de hechos que más o menos tenemos reportados en los últimos años, que nos llevan a esta situación de 1.400 millones. Claro. Sí, cómo no, Andrés. Mira, como bien lo comenta muy claramente la maestra Margarete, muchos de los problemas que actualmente le aquejan a nuestra institución son problemas históricos. O sea, no se puede decir que en los últimos 6 o 12 años ha desencadenado esta situación a los resultados que hemos llegado. Esos son problemas, como lo ha dicho el rector y tu servidor en algunos foros, son problemas de los que se le denominan en muchas ocasiones estructurales, ¿sí? Como bien decía la maestra Margarete, las universidades públicas, la educación pública en general, son de los presupuestos más castigados. No hay que no hay que buscar mucho cuando tú sabes que los incrementos a los presupuestos de educación no son más del 1%. Educación e investigación es el presupuesto más castigado a la hora de la autorización. Entonces, desde ahí parte el déficit que traemos. Y lo he dicho y he pedido en ocasiones disculpas por ser tan reiterativo. Nuestra institución, como muchas universidades públicas, nacen con un problema estructural. ¿Cuál es este problema estructural? La educación media superior. Nosotros, como institución de educación superior, recibimos un presupuesto que nos lo asigna la Secretaría de Educación Pública por medio de la Dirección General de Educación Superior, lo que denominamos comúnmente la DGESU. Entonces, ese presupuesto es para atender nivel superior, ¿verdad? Derivado de eso, y como nuestra universidad nace con el nivel medio superior, como te digo, muchas universidades del país, entonces a nosotros nos dicen, con este presupuesto tú tienes que atender todo. Por ende, entonces nosotros tenemos que atender media superior, que en la actualidad ya casi es la mitad de la matrícula que tenemos, ¿sí? Y de igual manera el número de profesores y trabajadores que atienden ese subsistema que es el de media superior. De ahí ya colabora con ese punto no menos importante el déficit que traemos. ¿Por qué? Porque en el convenio que año con año firma la universidad con la Secretaría de Educación Pública, inclusive viene publicado un tabulador de sueldos y de plazas, ¿sí? Y en ese tabulador, un profesor de nivel superior gana, se podría decir, casi el doble de lo que está ganando ahorita. ¿Cómo explicas tú eso? Claro. Pues que la otra parte se está yendo para media superior. Sí, incluso el maestro Nacho hablaba de 30% del costo, del gasto que se va directamente a la educación media superior. Bueno, ese es un problema estructural. ¿El otro problema estructural cuál es? ¿El fondo de pensiones? Sí, uno de los grandes temas. Bueno, en el caso del fondo de pensiones, como bien ya se decía, es una problemática nacional. Es un tema
estructural que traemos ahí, en donde, como sucede en lo cíclico de las poblaciones, la población empieza a envejecer, ¿sí? A nosotros se nos decía que éramos un país de jóvenes, pues ya no somos de tan jóvenes, y precisamente cuando se levantan ese tipo de estadísticas, cuando se determinan ese tipo de estadísticas, entonces es cuando, y vemos que empieza a progresar la población hacia la mayoría de edad, es cuando el gobierno dice, ah caray, pues se nos está viniendo este problema, y entonces destinan recurso para empezar a constituir los fondos de pensiones. Que fue algo lo que participó, ¿verdad?, la maestra. Exactamente, y entonces la universidad, como muchas instituciones y muchas dependencias, firmaron un convenio, ¿sí?, en donde mediante ese convenio con compromisos se radicaron recursos para un fondo semilla y que empezara a trabajar lo que es el fondo de pensiones y jubilaciones. Ese fue el origen. Ese fue el origen. ¿Qué pasó después, maestra? Lo que sucede es que los cambios que se implementaron para la creación de fondo de pensiones, y cualquier persona que haya vivido ese momento en la universidad no nos dejará mentir, no se implementaron tal como se había planteado que se iba a llevar a cabo el fondo de pensiones. El recurso que se obtuvo era un recurso que requería de una contrapartida de los trabajadores y académicos universitarios, y además requería de quedarse en reserva para que se fuera capitalizando. Se recibieron en aquel momento 300 millones de pesos, pero ese recurso ni se aportó lo que debería por parte de trabajadores y académicos, ni tampoco se mantuvo el fondo para que fuera creciendo, para que fuera capitalizando. El fondo se empezó a gastar. Hay mucha gente que dice, ¿qué pasó? ¿Quién se gastó el dinero del fondo de pensiones? No, es que el dinero del fondo de pensiones no iba a alcanzar. Si tomamos en cuenta que cada año se pagan cerca de 100 millones de pesos de pensiones a los pensionados, entonces no iba a alcanzar 300 millones de pesos. El fondo se creó en 2003. Yo creo que hacia 2008 ya no había dinero del fondo de pensiones, y a partir de ahí la universidad ha tenido que estar pagando del dinero que tiene para plazas, del dinero que tiene para gastos de operación, ha venido cubriendo el costo del fondo de pensiones. Entonces esto agrava todavía más el problema de la falta de reconocimiento de plantilla, el problema de que no se tiene una plantilla autorizada para la educación superior, y nos dejan una situación media superior, perdón, y nos dejan una situación pues de insolvencia total para hacer frente al pago del personal que está vigente inclusive. ¿Sí concuerda con esta visión de que algo pasó más bien que no se capitalizó, no se cuidó la capitalización? Totalmente. Para hacerlo un poco más claro para los que nos acompañan, ¿qué se entiende por esto de capitalizar el fondo? Para vida de que se otorgara ese fondo semilla a la universidad, uno de los requisitos, el principal requisito que le fincaron a la universidad es llevar a cabo un estudio actuarial. El estudio actuarial es elaborado por un despacho reconocido, o sea, a nivel nacional, en donde son especialistas financieros y proyectistas, donde te dicen cuál es la mecánica y el comportamiento que cierto recurso va a tener durante el paso del tiempo. En ese estudio actuarial que existe y lo tiene la universidad, asentaba cuestiones muy básicas, muy importantes, como bien lo decía la maestra Margarete, de, por ejemplo, aspectos de tiempo y de aportación. ¿Sí? Por ejemplo, el tiempo, uno de los requisitos era de que el fondo por lo menos 10 años no se tocara, para que por el mismo paso del tiempo y empleado en instrumentos de inversión de no riesgo, ¿sí?, pudiera generar recursos para capitalizarse. Eso se le llama capitalizarse. La capitalización es por dos vías. La vía es la aportación y la vía es la segunda generación de rendimientos. Son las formas de capitalizar. Entonces, ¿qué iba a pasar durante esos 10 años? Durante esos 10 años se iban a aportar las cuotas, se iban a conseguir fondos extraordinarios, ¿sí? Y se iba a generar un rendimiento.
de tal suerte que dentro de esos 10 años pudiera garantizar que a partir de esos 10 años empezara ya a poder aplicarse parte de lo que sería ese fondo. A ver, entonces quiere decir que, por un lado, no se respetó el acuerdo de no mover el tiempo, el tiempo del dinero del que se había conseguido. Tampoco se respetó el acuerdo de aumentar las aportaciones y tampoco hubo quizás los suficientes fondos extraordinarios para mantener el mismo costo que implicaba la nómina, y sobre todo si hablamos de jubilación dinámica y todo lo que implica actualmente para la universidad. Entonces aquí hay aunque no querramos decirlo con esas palabras, pero sí hay responsabilidades. Son responsabilidades quizás no individuales, quizás colectivas, quizás gremiales, quizás responsabilidades administrativas, pero hay responsabilidades. Algo se dejó de hacer y alguien dejó de hacer cosas que tenía que hacer para mantener la salud de ese fondo de pensiones y para poder prevenir esta situación en la que estamos, ¿no? Entonces ese es un tema, y ahí pues podríamos a lo mejor disparar algunas posibilidades, algunas hipótesis, porque necesitaríamos pues tener mayores elementos para poder afirmar algunas cosas, ¿no les parece? Claro, totalmente. En esa cuestión, efectivamente, para ampliar en el caso de este tema, decirles que nosotros acabamos de ser sujetos. Cuando llegamos a la administración del maestro Jorge Ignacio Peña González, nosotros recibimos la administración con 4 auditorías simultáneas. Una auditoría era de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otra auditoría era de la Secretaría de la Función Pública, otra de la Auditoría Superior de la Federación y la otra del órgano de fiscalización local. Eran 4 auditorías simultáneas las que teníamos, ¿sí? Algunas de otra auditoría que inició ahora precisamente en el 2016 fue precisamente una específica al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, ¿sí? Esta auditoría, y eso va al tema precisamente de lo que acabas de comentar, Andrés, en el sentido pues de qué es lo que se dejó de hacer. Precisamente la Auditoría Superior de la Federación acaba de concluir la auditoría y en febrero del año entrante nos entrega el pliego de observaciones de qué fue lo que ellos detectaron específicamente para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. ¿Esto por qué lo digo? Porque es muy aventurado o sería muy irresponsable decir es que sucedió esto otro, esto lo dejaron de hacer, esto dejaron de hacer. Una de las grandes ventajas que vamos a tener es que a más tardar en febrero nosotros vamos a tener de una autoridad competente un resultado sobre una revisión de lo que es el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Pues habrá que esperarlo y habrá que lo estamos esperando ansioso. En todos los medios posibles. Lo estamos esperando ansiosos. Sí, para hacer porque precisamente es un tema de los coyunturales. Bueno, entonces, volviendo al tema de lo estructural, ¿qué otro problema estructural tiene el financiamiento, el subsidio, o más bien el financiamiento de la universidad en general? Estamos hablando del medio superior, estamos hablando de lo que cuesta la educación media superior, estamos hablando de fondo de pensiones y reconocimiento de plantilla. El reconocimiento de plantilla, ese es otro problema estructural. Sobre eso, maestra, hay un dato que nos interesa y que revisamos y que a lo mejor tiene alguna explicación. En el presupuesto de egresos del maestro Juan López, que se presentó en diciembre del 2015, para este ejercicio del 2016, se manejaba un ejercicio de gasto de 1.700 millones. Así es. Recientemente el maestro Nacho Peña, el rector de esta universidad, ha presentado información, ha reconocido que el costo anual de esta administración supera por mucho esos 1.700 millones que se había dicho en el Consejo. E incluso en la parte de nómina hay una diferencia cercana a los 200 millones. Es decir, Juan López dijo, servicios personales va a costar 1.468 millones. Y ahora se reconoce por el maestro Nacho Peña que en realidad cuesta 1.600 millones servicios personales. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa en el Consejo? ¿Qué pasó en el Consejo? ¿Por qué no se reconocían estos gastos que realmente, de acuerdo a los datos que está ofreciendo el rector actual,
están realmente costando a la institución. O sea, ¿qué pasaba ahí en el Consejo? No sé si puedan ustedes ayudarme a comprender eso. De entrada, el documento que se presenta es un presupuesto en donde se ajusta el ingreso al egreso. Exacto. Sí, ¿Sí? porque empatan casi lo que se va En a el, decir. en el Así caso, debe ser, en el ajá. caso del, en el caso del estado financiero, que es un estado de origen y aplicación de recursos, no se reconoce la deuda, ¿sí? No se reconoce ahí la deuda. Que es otro Y tema, esto que de lo que ha platicado el rector, precisamente de ese déficit que se trae, gran parte de ese déficit es deuda. Son los ¿Sí? 420 y tantos millones. Son los 500 millones del 500 crédito del crédito. que se solicitó, más El déficit. el déficit que traemos y también proveedores, ¿verdad? Entonces, esa parte, lo que se hace en un presupuesto es ajustar tu ingreso a tu egreso. Sí, pero entonces… Cosa diferente, por ejemplo, en un estado financiero, llámese estado de situación financiera, en donde viene tu activo, tu pasivo y en este caso tu patrimonio, ¿verdad? En un estado financiero, un estado de situación financiera, ahí ese estado financiero, su estructura obliga a presentar lo que son los activos que tú tienes, los pasivos que tú tienes y por ende el patrimonio con el que cuentas, ¿verdad? Pero coinciden conmigo en que no había un reconocimiento tácito. No, sí lo hay. Lo que pasa es que cuando se integran… antes del maestro Jorge Ignacio Peña. Sí, pero es que como se integran, tú tienes que decir qué vas a hacer con el dinero que sí vas a recibir. Con el presupuesto de ingresos que vas a recibir, ¿qué vas a hacer con ese dinero? O sea, con los fondos federales, estatales e ingresos propios, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Por eso es que ahí no puedes expresarlo, porque solamente tienes que dar cuenta de lo que sí vas a recibir. De acuerdo, pero el boom aquí fue que cuando llega la nueva administración se reconoce unas deudas que antes no se reconocían, no eran públicas, o sea, no se decía. Incluso sí, el rector Juan López decía, estamos en crisis, hay una crisis, pero ¿qué dimensiones tiene esa crisis? Claro. Nunca teníamos eso. Gran parte de la problemática, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se viene la problemática del 2014? ¿Sí? En diciembre, el no pago. Sí. El no pago se origina porque la institución dejó de recibir recurso extraordinario que regularmente venía recibiendo, que no forma parte del irreductible. O sea, y eso va también alineado a lo que comentaba la maestra Margarete, de fondos que establece el gobierno federal que son concursables. Esos fondos no forman parte del irreductible. El irreductible es tu fijo, sí. ¿verdad? Entonces, de repente las bolsas o los fondos, en un ejercicio, dependiendo de la economía, en un ejercicio un fondo puede ser, por ejemplo, de 20 mil millones de pesos. Para el otro año puede ser de 10 mil millones, o como en este año, de que sea cero. La bolsa o el fondo para saneamiento de problemas estructurales para este año es cero. Sí, no es que se haya reducido, problema, lo eliminaron. Ese problema Que por cierto, yo acabo de leer una nota que me llegó, que al parecer los diputados reconsideraron y van a destinar, al parecer sin ser nada oficial, alrededor de 10 mil millones de pesos. Pero volvemos, va a ser una bolsa concursable. Claro. Y cuando hablas de concurso, es que no es que sea un maratón, no. Ahí la universidad o cada universidad tiene que presentar una serie de requisitos para que en base a esas calificaciones te designen parte de ese fondo. De acuerdo, sí. ¿Verdad? Entonces, a lo que voy pues es que las universidades públicas, porque no es particular de la de Nayarit, venían recibiendo fondos extraordinarios que ayudaban a minimizar la parte del déficit, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en 2014 no se tuvo la capacidad para pagar los aguinaldos, que inclusive hay que decirlo, ahorita estamos en ese riesgo, lo ha dicho el rector públicamente, ¿verdad? Que la nómina está garantizada hasta noviembre y que el problema es la prestación de fin de año y que ahorita se están haciendo las gestiones
para encontrar recursos para poder obtener esa bolsa para responder con la parte de las prestaciones de fin de año. Sí, sí, por ¿verdad? supuesto, y eso ha sido incluso muy difundido, sobre todo las acciones que se están haciendo, por ejemplo, la reducción de la deuda con Infonavit, Claro. entre otras acciones. Pero quisiera que nos lleváramos la discusión hacia entonces lo que viene y lo que nos toca, ¿no? No solamente lo que nos toca, digamos, no lo que le toca a la administración, no estamos hablando solamente de la administración, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de los sectores, estamos hablando de la sociedad en general y estamos hablando también del aparato administrativo, por supuesto. Incluso hasta del Consejo. Yo he mencionado el Consejo porque pues es el principal órgano de decisión, de gobierno de la institución, y es donde se deben discutir grandes cosas y las cosas más importantes de la universidad. Entonces, cuando yo decía que el tema del crédito no aparecía o que no se había dimensionado y que no se había discutido el tema de la situación financiera de la universidad antes de que llegara esta administración, en los términos en lo que hoy lo estamos haciendo, pues es por eso, porque se supone que es en el Consejo donde se debe vertir toda esta información y discutir, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahí hay un pendiente y que creo que se está abonando en eso, que es sacar la información, presentarla, analizarla, abrir los espacios de diálogo, de debate, y por lo cual también agradezco su presencia como nota del pie de página. Y entonces los invitaría a que pensáramos en esas responsabilidades o en esas tareas que tenemos frente a la situación tan grave que vive la universidad. Es decir, está cómo enfrentar, por ejemplo, el reconocimiento del subsidio específico para la educación media superior. ¿Qué se le tiene que pedir al gobierno del Estado? ¿Quién lo tiene que pedir? ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿lo debemos hacer? Eso es una pregunta. ¿Cómo vamos a solucionar el fondo de pensiones? O más bien, ¿qué responsabilidad le va a tocar a los profesores? Porque es un parte de las dudas que nos han hecho llegar muchos maestros, ¿no? Claro. De que la gente está temiendo que pues el impacto vaya directo al bolsillo, y eso también es un problema. ¿Qué resistencia? Lo cual sería un poco factible, ¿no? Yo me puse a tratar de analizar todas las alternativas posibles para resolver la situación financiera de la universidad, desde aquellas que nunca hemos considerado o que hemos considerado que no son viables. Una alternativa era lograr que el gobierno del Estado asumiera las escuelas preparatorias, algo que ha sido irrenunciable para la universidad y que debe de seguirlo siendo, pero que además tampoco es factible para el gobierno del Estado asumir el costo de las preparatorias, porque el costo de las preparatorias no es solo la nómina del personal académico y administrativo, es el costo de los pasivos contingentes por motivo de pensiones y jubilaciones. O sea, cualquiera las podría agarrar, las preparatorias, agarrar la conducción de ellas, si no fuera porque tiene unos enormes pasivos de jubilación. La escuela más antigua son las escuelas preparatorias, entonces ahí es donde está el principal problema del fondo de pensiones y jubilaciones en las preparatorias. Entonces, es una solución que no queremos en la universidad. Siempre hemos reivindicado esta vocación de ser una institución de educación media, superior y superior. Es un principio irrenunciable, pero no es factible. Aunque quisiéramos, no es factible llevarlo a cabo, porque habría que considerarlo así. Otra alternativa, incrementar las cuotas a los estudiantes. Muchas de las universidades públicas en el país lo que están haciendo es incrementar significativamente sus cuotas de ingreso. Sin más, puede cualquiera consultar cuánto cuesta el Instituto Tecnológico, cuánto cuesta cualquier universidad pública en el país, y nosotros siempre hemos mantenido una política de costos muy bajos, porque estamos convencidos de que la universidad pública debe ser accesible para todas las personas en nuestra entidad. Y si subiéramos aún un poquito las cuotas, mucha gente se quedaría fuera, porque no tienen a veces ni lo necesario para comer, para permanecer aquí en Tepic. Entonces, la alternativa de subir las cuotas también creo que es irrenunciable. ¿Qué otras alternativas tenemos? Lograr el reconocimiento de la plantilla y lograr fondos de rescate para los problemas estructurales. Desde mi óptica, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues presionar todos juntos y no desgastarnos, y ante eso yo lo único que pediría a la administración sería que nos mantenga muy ampliamente informados, porque lo que genera todo este
descontento, todo este malestar es no tener la información. Entonces, en la medida en que tengamos mayor información, podemos tener mucho mayor compromiso con las acciones que se emprendan. Claro, pero quizás, bueno, además a lo que dice la maestra, sí tendrían que hacerse algunos ajustes del gasto. Totalmente, ¿cómo lo ve usted? totalmente. O sea, yo creo y estoy plenamente convencido de que la universidad tiene que entrar en una nueva etapa de gestión y de forma de hacer las cosas, ¿sí? Yo soy de la idea que esto no se puede ver desde un solo punto, desde un solo ángulo. Son situaciones que tienen que atenderse y tienen que verse desde diferentes ópticas. Lo que comenta la maestra Margarete, totalmente de acuerdo. Yo pongo un ejemplo. Ahorita nosotros tenemos una participación estatal de un 13% de nuestro presupuesto. Cuando, por ejemplo, hablamos de la Universidad de Guadalajara, que andan en más del 50%, ¿sí? El tema estructural de las preparatorias, totalmente coincido, ¿sí? Efectivamente, como cuestión histórica, política, social, no es factible que se separen de nuestra institución, de nuestra universidad. Pero debemos conseguir subsidios. Pero entonces también tenemos que buscar otras alternativas, porque hay que recordar que para el año entrante, no recuerdo si es 17 o 18, ya la educación media superior se convierte en obligatoria, ¿sí? Como la primaria y la secundaria. Entonces, el Estado tiene que garantizar a todo el ciudadano mexicano la educación media superior. Y entonces, yo creo que esa puede ser una arista en donde el gobierno estatal pudiera aquilatar lo que está haciendo la universidad para ayudarle con presupuesto. ¿Sí? Perfecto. En ese sentido se podría compensar esa parte, ¿verdad? Por otro lado, al interior de nuestra universidad tenemos que repensar muchas cosas. Y yo, por ejemplo, aplaudo la política del rector en el sentido de la transparencia, ¿sí? Yo creo que parte de lo que ahorita la comunidad universitaria está viendo de buena manera es que se le tiene informada porque se le tiene que tener informada. Es una obligación como administración mantener informada a la comunidad, porque la universidad la formamos todos, ¿sí? Entonces, en este tipo de decisiones se tiene que mantener informada a la comunidad. Por eso ese es un buen principio. Y la política de transparencia que esta administración quiere establecer es porque precisamente eso es lo que queremos, de ahí se quiere partir para muchas cosas. Sí, que es parte de lo que ha dicho, por supuesto, el maestro Nacho Peña, sobre todo cuando se refiere al orden. Él habla mucho de que se requiere poner orden en la institución, orden en el ejercicio del gasto y acompañar eso de transparencia, de rendición de cuentas. Nosotros creemos que también esa es la tarea también de los universitarios, de la comunidad, de informarse, de discutir estos temas, de hablar sobre ellos, de tener los datos y también de exigir cuentas, porque eso es parte de la responsabilidad de nosotros como comunidad universitaria, que incluso pueda llevar, por ejemplo, a saber con mayor precisión en dónde se generan o a dónde se dirige el recurso que es público, que es de todos, que es de la universidad, hasta el nivel de los sectores, de los apoyos que algunos incluso reconocidos a través de los contratos colectivos de trabajo, que tienen que ver con eventos, con apoyos, con etcétera, o por ejemplo con pago de servicios, que el mismo Ángel Aldrete lo ha reconocido también. Y entonces eso, transparentarlo, dejarlo claro, proporcionarlo y dimensionarlo en general, en el presupuesto general, y entonces mantener esa participación activa pues de la universidad en ese sentido. Bueno, entonces yo para terminar esta charla,
Les agradezco bastante su disposición y sus apuntes. Es evidente la experiencia y el conocimiento del tema. A nombre del observatorio y de todos los que conformamos el observatorio universitario, agradecemos mucho su participación. Les pediríamos un último comentario para concluir esta mesa respecto de lo que queda pendiente a analizar, discutir y lo que tiene pendiente la universidad, maestra. Sí, yo quisiera hacer un último comentario en el sentido de que no debe de ir la universidad sola en esta lucha. Aparte de que debemos integrarnos todos los universitarios para conseguir el reconocimiento y los fondos de rescate que necesitamos tener una estrategia interna fuerte para que se note ese apoyo y esa convicción sobre lo que necesita la institución, pero también tocar otra fuente que sería a partir de las asociaciones de universidades, a partir del colectivo de universidades, porque eso es lo que nos va a dar más fuerza en las demandas que estamos planteando, ¿no? Buscar no ir solos como universidad, sino ir juntos con las demás universidades en un problema que nos agobia a todos. Claro, gracias, maestro. Yo, como comentario final, me invitaría como universitario y a todos los universitarios a, en primer lugar, realizar el trabajo que nos toca, en la función que nos toca, con toda responsabilidad y con toda honestidad, ¿verdad? Yo creo que desde el docente, desde el trabajador administrativo y manual, desde el funcionario, estamos para algo en nuestra universidad. Y el hecho de que hagamos nuestro trabajo como debe de ser, yo creo que con eso de entrada estamos contribuyendo a nuestra universidad. Eso yo creo que es la parte principal. Y de ahí en adelante, como universitarios, colaborar, solidarizarnos. La universidad es un capital social que no se ha explotado, ¿verdad? Y que yo creo que como universitarios debemos saber lo que representamos en la sociedad como universidad, ¿verdad? Y desde ese punto de vista poder trabajar precisamente para quien nos debemos, que es la sociedad. La universidad es universidad por los nayaritas, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues, lo que hagamos en nuestra universidad, lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestra universidad afecta a nuestra comunidad. Yo creo que la universidad no se debe de permitir bajar la guardia. Como universidad pública debemos seguirla defendiendo, debemos de seguir trabajando por ella, y la universidad pública debe de subsistir porque muchos ciudadanos nayaritas, me incluyo en ellos, somos profesionistas y gentes de bien gracias a la universidad. Gracias a la universidad. Pues muchas gracias. Ahora sí que estaremos atentos como observatorio a lo que se venga en las próximas semanas, a estar en el momento preciso aportando nuestro análisis, nuestra posición, nuestros puntos de vista y también nuestras propuestas. Como otras, es como espacio universitario que proponemos y que ponemos a consideración de todos. Agradecemos este espacio y los invitamos a acompañarnos en próximos diálogos universitarios. Gracias. Muchas gracias.